Hola, en el video de hoy vengo a mostrarte qué tan bueno es el rendimiento de Call of Duty en el celular Poco M3 Pro 5G. Por cierto, el video está seccionado en partes para que te desplaces más fácilmente. Mientras te muestro el tiempo que tarda en iniciar, te comento algunos datos. Este es un teléfono de gama media que fue lanzado en mayo de 2021 y que tiene un precio de $200 o 4,000 pesos mexicanos, aunque el que tengo para esta prueba me costó $197, una gran oferta. Cuenta con 128 GB en almacenamiento interno y 6 GB en memoria RAM. Viene con el procesador MediaTek Dimensity 700 con la GPU Mali G57 y entre otras características cuenta con una frecuencia de refresco de 90 Hz. Como siempre, en la caja de la descripción te dejaré las especificaciones completas. Como puedes ver, tardó solamente 31 segundos en iniciar, un tiempo que, si bien no es el mejor, aún así es bastante aceptable. Continuando, ahora pasaremos a los ajustes gráficos. Como puedes ver, la máxima calidad gráfica que nos permite es media. Y estarás pensando, ¿qué caca de celular no me deja poner los gráficos más altos? Y puede que sea cierto, pero es que también este celular es relativamente nuevo, al igual que su procesador, y puede que no esté 100% optimizado en varios juegos, como lo es este. Por lo que tal vez después incluso nos permita poner los gráficos más altos. Es por eso que te recomiendo que te suscribas, ya que si en algún momento este celular permite poner los gráficos más altos, lo actualizaré en la pestaña de comunidad. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Continuando con los gráficos, en cuadros por segundo nos permite ponerlos altos. También nos da la opción de elegir entre 4 filtros diferentes y más abajo está la sección de ajustes de cada modo. Por ejemplo, en el modo Battle Royale, estos son los ajustes. La profundidad del campo no está activada, el brillo tampoco, el anti-aliasing no, lo único es las sombras en tiempo real, mientras que el reflejo del agua no, y la iluminación volumétrica tampoco está activada. Como puedes ver, ni siquiera nos deja modificar las opciones, lo que viene activado por defecto son las sombras en tiempo real. Y esto mismo sucede en los demás modos. Pero si esto llegase a cambiar, lo actualizaré en la pestaña de comunidad. Bien, ahora mientras busque partida, quiero comentarte que puedes dar like si te está gustando el video. También te quiero mencionar que aquí arriba te dejo el unboxing de este video por si te interesa. También aquí te dejo algunas pruebas que hice en benchmarks por si te interesa ver cuál es su puntaje. Ya no te hago más spam. Y ahora en la prepartida 66 segundos antes podemos ir notando que los gráficos efectivamente no son el punto más fuerte de este celular. Solo mira cómo es la animación de un jugador corriendo. Pero bueno, en lo que inicie la partida te muestro cómo se ven los gráficos. Ahora estamos entrando en la animación para lanzarnos y va bastante fluido. Estamos en el avión y podemos ver perfectamente hacia dónde van a caer las personas. También estamos viendo que podemos ver el nombre de los diferentes lugares del mapa y podemos ver un poco de cómo es la zona. Al momento de caer va todo fluido, no hay ningún tirón de momento. Te dejaré para que veas qué tal es la fluidez en el juego.
te quiero comentar que la sensibilidad del celular es bastante buena, aunque en esta parte siento que depende de cada persona cuál sea la sensibilidad con la que le guste jugar. Pero bueno, te dejo con lo mejor que pude hacer en esta partida. Airdrop incoming. Airdrop incoming. Half of the players are eliminated. En conclusión, la verdad es que yo esperaba un poco más de este celular. Te explico, la jugabilidad es bastante buena, yo le daría un 9 de 10. Otro punto bueno serían los 90 Hz, aunque en juegos la verdad es que no está muy bien aprovechado, ya que la mayoría va solo a 60, pero en el uso común le da un toque de bastante fluidez. Otro punto a favor sería el grabador que viene instalado, ya que graba a 1080 aunque a 30 cuadros por segundo. También graba el audio interno o el micrófono y está superpuesto sobre la pantalla, pero en la grabación final no se ve nada, y si quieres ir pausándolo puedes ir apretando el botón sin que se vea en la grabación. De hecho, con este grabé todo el video que estás viendo. Además viene con 5000 mAh en batería, que a mí en un uso intenso de juegos me ha durado de 6 a 7 horas. Pero bueno, para eso también está su carga rápida de 18 watts. Es bastante eficiente, ya que en una hora carga casi al 70%. Pero de entre las cosas malas del juego de Call of Duty, la verdad que son los gráficos. Aquí sí que me llevé una gran decepción, ya que el máximo que nos permite es medio, y la única opción son las sombras en tiempo real, por lo que gráficamente no se ve muy bien. Y dentro de las cosas malas del celular es que el Poco M3 Pro 5G, si bien es una versión avanzada del M3, es el hermano pequeño del X3 y del F3, por lo que puede que se quede rezagado en cuanto a actualizaciones, optimización y soporte. Pero bueno, ya veremos cómo se va desenvolviendo en el futuro, y si es que hay cambios significativos los traeré en una actualización de este video. Hasta aquí el video. Si tienes alguna duda puedes ponerla en los comentarios, también puedes dar like o suscribirte. Muchas gracias por ver. Adiós.